¿Qué pensarías si te dijera que tu cuerpo tiene guardada bajo 7 llaves la capacidad de volver a fabricar un órgano dañado o incluso de regenerar un miembro perdido tal y como lo hace una salamandra? Sé o imagino que ahora mismo te suena a ciencia ficción, pero en los laboratorios de la Universidad de Tufts, el biólogo Michael Levin ya ha logrado que ranas adultas que por naturaleza no pueden regenerarse vuelvan a desarrollar patas completas con sus huesos, sus nervios y sus músculos perfectamente funcionales. Y lo más increíble de todo es que lo ha hecho sin tocar un solo gen. Llevamos 7 décadas viviendo bajo una dictadura científica que nos dice que somos esclavos de nuestro ADN. Te han dicho que si tu código genético está marcado, no hay vuelta atrás. Y que si en tu código dice cáncer, tendrás cáncer. Y que si dice diabetes, tendrás diabetes. Te han vendido que el ADN es el plano maestro, el arquitecto de tu catedral, y eso es mentira. Hoy te voy a demostrar que el ADN es solo una lista de material. Son como los ladrillos, pero, como muy bien sabes, los ladrillos no saben si tienen que formar un arco gótico o un suelo de piedra. Y para eso hace falta un software, un director de orquesta, que no es químico, es eléctrico. Y si tu cuerpo no sana, si la enfermedad persiste, no es porque tus genes estén rotos, no, es porque el software de la vida ha perdido el voltaje y el plano simplemente se ha vuelto borroso. Prepárate porque hoy vas a aprender a hackear tu propia biología para devolver la vista al arquitecto y darle capacidad para que pueda volver a trabajar. Antes de entrar en el software, tenemos que entender de qué estamos hechos tú y yo. Empecemos por lo más básico, lo que te enseñaron en el colegio, pero que nadie se atrevió a conectarlo con tu salud y por tanto nadie te explicó qué significa exactamente para tu vida. Toda la materia de tu cuerpo, tus huesos, tu sangre, ese ADN del que tanto hablamos, está formada por átomos. Y un átomo, como bien sabes, se compone de 3 piezas: el protón, el neutrón y el centro o el electrón. Y todo esto orbitando alrededor. El protón tiene carga positiva y está en el centro. Es la estabilidad. El neutrón no tiene carga y solamente aporta masa. Y el electrón tiene carga negativa y orbita alrededor. Pues bien, pon atención a esto. La vida es el flujo de electrones. Y cuando te hablo de esos aproximadamente menos 90 milivoltios de voltaje celular, lo que te estoy es hablando de la cantidad aproximada de electrones que tus células son capaces de retener. Si pierdes electrones, pierdes carga, y si pierdes carga, el átomo se desestabiliza y la química de tu cuerpo empieza a fallar. La catedral, es decir, tu cuerpo, empieza a desmoronarse. Por eso, en el vídeo del agua, de la gran mentira del H2O, te insistí tanto en que tu cuerpo es una batería. Y hoy vamos a ver quién usa esa energía
para darle la forma que tienes. Lo más curioso del asunto es que algo que se conoce hace tiempo, es algo que se conoce desde hace tiempo, pero que quedó en el olvido. Y la pregunta es cómo hemos podido llegar a olvidar esto. Pues para entenderlo, viajemos un poco hacia atrás en el tiempo. Durante el siglo XVIII y XIX, científicos como Luigi Galvani ya nos demostraron que la electricidad era el fluido vital del cuerpo. Galvani veía cómo las patas de una rana se movían con impulsos eléctricos y él supo que la vida y la electricidad eran inseparables y así lo dejó formulado. Él fue el pionero del bioelectromagnetismo, que es la frontera original de la ciencia que, sin embargo, después ignoramos. ¿Qué ocurrió? Pues mira, todo cambió radicalmente en los años 50. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN y aquello fue un hito tan deslumbrante que la ciencia simplemente se volvió loca. A partir de ese momento, simplemente lo que hicieron los científicos fue tomar el camino de que todo era química y genes, y de esta forma nació el determinismo genético. Se decidió que el ADN no era solo una parte de la célula, sino que era el dictador absoluto. La idea, sin duda, era seductora y sencilla. Viene a decir que somos el resultado de un libro de instrucciones químico, y esta idea dice que tú eres el resultado de una suma de reacciones químicas dirigidas por el ADN. Es decir, que si el libro dice A, tú eres A, y punto. Esta visión lo que hizo fue separar la biología, que son las piezas físicas, de la física, que es la energía. Y pasamos de ver el cuerpo como un sistema eléctrico complejo a verlo como una simple colección de piezas mecánicas y reacciones químicas. ¿Quién ganó la batalla? El reduccionismo. Los científicos se convencieron de que si lográbamos leer cada letra del código genético, podríamos curar cualquier mal o enfermedad. Y se olvidaron de que sin corriente eléctrica las letras no tienen voz. Las consecuencias de este enfoque han sido desastrosas, absolutamente desastrosas. Llevamos décadas gastando billones de dólares buscando la cura de enfermedades como el cáncer en el lugar equivocado. Estamos obsesionados buscando un gen roto, un error en el libro de instrucciones. Pero el cáncer, en realidad, lo que es un fallo de comunicación eléctrica. Es una célula que ha dejado de escuchar al arquitecto porque simplemente se ha quedado sin señal, y te lo explicaré. Ya en los años 20, antes del estallido de la genética, un visionario llamado Alexander Gurevich se dio cuenta de que esto no encajaba de ninguna manera, de que la química no era suficiente. Y descubrió que las células se organizaban siguiendo campos de energía. Él los llamó los campos morfogenéticos. Gurevich sabía que la química por sí sola no puede explicar la forma. Y si tú mezclas, como ejemplo, los ingredientes de un pastel en un bol, no te va a salir un pastel horneado con forma de corazón por arte de magia, por el hecho de tener solo los ingredientes. No. Necesitas un molde para que te salga ese pastel, como tú quieres, con forma de corazón. Y ese molde es el campo bioeléctrico.
En términos sencillos, el campo bioeléctrico es como el wifi invisible de tu cuerpo. Es un mapa de información generado por la electricidad de tus células que guía la forma y la curación de tus tejidos. Para que entiendas la profundidad de lo que Gurwitz y otros pioneros eléctricos intentaban decirnos, es una red de datos. No es solo energía que empuja cosas, es información. Mientras que los cables de tu casa llevan electricidad para encender una bombilla, el campo bioeléctrico lleva instrucciones. Es impresionante. Para que las células puedan saber dónde están y no solamente eso, sino qué es lo que deben hacer. Y se genera todo esto en la membrana. Cada célula es una pequeña batería y al mantener una diferencia de potencial, es decir, voltaje, entre su interior y su exterior, que es el voltaje de la membrana, las células lo que hacen es crear un campo de fuerza a su alrededor que afecta a sus vecinos. Es como el GPS del cuerpo. Y este campo le invita a una célula madre y le dice que si debe convertirse en un trozo de hueso o si debe convertirse en un trozo de piel. Es el plano que le dice a la materia, tú vas aquí y no vas allá. El campo bioeléctrico es la inteligencia eléctrica que le dice a tus células cómo organizarse para que tú tengas forma de humano y no de masa informe. Dímelo, dime que estás sorprendido, porque lo es sorprendente. Pero prepárate, porque viene mucho más. Pero de momento quiero detenerme para que esto que te acabo de contar lo entiendas a la perfección. Voy a usar la analogía de la orquesta, pero con el matiz histórico que acabamos de ver. Tú imagina una magnífica orquesta sinfónica. El ADN son los músicos y sus instrumentos, son los que tienen la capacidad física de hacer sonar la música. El ADN tiene la información para fabricar colágeno, insulina o hueso. Pero sin músicos no hay música. Y por eso el ADN es fundamental, pero no es el jefe, que era lo que nos habían contado. Las partituras son la química. Son las instrucciones de qué nota hay que tocar en cada momento para el músico. Pero aquí viene la pregunta, ¿quién decide la velocidad, la intensidad y quién hace que 100 músicos en una orquesta suenen como una sola unidad? Muy fácil, el director de orquesta. El director no toca ningún instrumento, no es un gen. Pero, sin embargo, sin su batuta, los músicos solo harían ruido. Pues bien, ese director de orquesta es el voltaje, el potencial de membrana, se conoce como VMEM. El software de la vida es precisamente ese campo eléctrico que te comento que rodea a las células. Y en realidad es un mapa de información que le dice al ADN, ahora tú, músico del colágeno, toca fuerte, porque tenemos que cerrar esta herida. Si el voltaje cae a menos 40 milivoltios o menos 30 milivoltios, el director deja de ver la partitura, pierde el ritmo y los músicos, que son los genes, simplemente empiezan a tocar cada uno por su cuenta. Y eso es el caos, es la enfermedad crónica. Para que esto no ocurra, necesitamos mantener el voltaje. Y aquí es donde cobra sentido el suministro de sales y minerales, es decir, los electrolitos, a través del agua, y la conexión también, la conexión a tierra,
para liberar el exceso de protones del que te hablé en vídeos anteriores. Esto no son solo consejos de bienestar, son el mantenimiento básico de la infraestructura eléctrica para tu director de orquesta. Pero no nos quedemos aquí. Hoy vas a descubrir algo mucho más sorprendente, como te decía. Hoy vas a conocer cómo Michael Levin ha demostrado que si le das un megáfono eléctrico al director, puedes hacer que la orquesta vuelva a tocar la Sinfonía de la Salud, incluso cuando los músicos creían que ya no sabían cómo hacerlo. Si al director le das las herramientas correctas, podrá manipular el mapa eléctrico para regenerar órganos y tejidos como si estuviéramos reconstruyendo auténticamente una catedral usando solo el plano de luz. Si Watson y Crick se centraron en las piezas del hardware, es decir, del ADN, Michael Levin se ha centrado en el código que las hace funcionar. Y porque entiendas quién es este Michael Levin, es una de las figuras más fascinantes de la biología contemporánea y tiene, además, una formación que no es convencional. Nació en Moscú en 1969 y muy joven se trasladó a los Estados Unidos. No solo es biólogo, también tiene un trasfondo en ciencias de la computación y en inteligencia artificial. Y esta doble visión es lo que le permite ver a las células no solo como pequeños sacos de química, sino como auténticos procesadores de información. Actualmente es el profesor distinguido Vannevar Bush en el Departamento de Biología de la Universidad de Tufts y allí dirige el Allen Discovery Center, que también es facultad asociada en el prestigioso Instituto Weiss de la Universidad de Harvard. Ha publicado más de 430 artículos revisados por pares. Es decir, lo que significa esto es que sus estudios han pasado por el filtro más riguroso de otros científicos antes de ser publicados y sus trabajos aparecen regularmente en las revistas científicas más importantes del mundo como Nature, Cell, Proceedings of the National Academy of Science y Trends in Cell Biology. Es decir, Michael no es un teórico de sillón y no es alguien que no sabe de lo que está hablando. Lo que afirma sobre el control del campo bioeléctrico y la capacidad de regenerar tejidos lo ha demostrado en el laboratorio, hackeando literalmente el software que da forma a los seres vivos, como tú y como yo. Y por ponerte un ejemplo, su trabajo sobre la asimetría izquierda-derecha en el desarrollo embrionario fue calificado por la revista Nature recientemente como un hito en la biología del desarrollo del último siglo. Pues bien, estas son las claves, las ideas clave que definen su trabajo. Primero, la biología como computación. Levin no ve el cuerpo solo, como te decía, como pequeños saquitos de química, sino como toda una red de procesamiento de información. Para él, las células son como mini computadoras que se comunican a través de señales eléctricas para decidir qué forma debe tener un cuerpo. Después, para él es importante entender la inteligencia colectiva de las células. Su gran descubrimiento es que las células no son solo ladrillos que siguen órdenes de un gen y se colocan una junto a otra, no. Para él son, y lo ha demostrado, son agentes inteligentes que trabajan juntas en equipo. Y el campo bioeléctrico es el lenguaje
que usan para votar y decidir: aquí va un ojo y aquí va una pata. En este sentido cobra mucha importancia el experimento de las planarias, que son gusanos con 2 cabezas. Este es su hito más visual. Levin demostró que al alterar el campo eléctrico de un gusano plano, podía hacer que le creciera una segunda cabeza donde debería ir la cola. Y lo fascinante es que no tocó el ADN. El ADN del gusano seguía diciendo una cabeza, pero el mapa eléctrico, es decir, el software, decía 2, y el cuerpo obedeció al mapa. Aparecieron 2 cabezas. Después, otro elemento esencial es la regeneración inducida. Ha logrado que ranas a las que les faltaba una pata la regenerasen por completo, simplemente aplicando un parche que lo que hace es manipular los iones de las células. Les da la instrucción de reconstruir. Y en esto, ¿cuál es su idea central? Él dice y prueba que el ADN es como la lista de materiales, pero el campo bioeléctrico es en realidad el arquitecto. Y Levin ha descubierto cómo hablar con el arquitecto para pedirle que cambie los planos y que lo haga en tiempo real. Esto es increíble y fantástico. Levin es quien da sentido a todo lo anterior. Es la prueba de que si entendemos el voltaje, no necesitamos arreglar genes de forma invasiva. Podemos darle al cuerpo la orden para que se cure a sí mismo y se curará. Prepárate, porque después de este vídeo ya nunca volverás a mirar un análisis de sangre o una radiografía de la misma manera. Bueno, pues ahora vamos a entrar a explorar en el lenguaje de la luz. Pero antes, analicemos por un momento el contexto que nos falta. ¿Para qué sirve el ADN normal? Pues sirve para entender el problema. Primero, hay que entender la función oficial del ADN. Tú imagina que tu cuerpo es una gran constructora y para fabricar una pared o una hormona necesitas obreros y máquinas. Esos obreros y máquinas son las proteínas. Las proteínas son las que lo hacen todo. Digieren tu comida, mueven tus músculos y transportan el oxígeno. Pues bien, el ADN oficial, que es solo el 2% del ADN, es el manual de fabricación de esas proteínas. Es una secuencia química que dice: pon este aminoácido aquí y este otro ponlo allá. ¿Cuál es el problema? Que si el ADN solo sirve para fabricar piezas, las proteínas, ¿quién decide cuándo fabricarlas? ¿Quién decide que una célula sea un ojo y que la de al lado sea piel, si ambas tienen el mismo manual como piezas? Y aquí es donde la genética oficial se queda muda y donde de repente aparece el así llamado ADN basura. En los años 90, con el proyecto Genoma Humano, la ciencia esperaba encontrar las respuestas a todas las enfermedades, pero el golpe fue tremendo, el golpe de realidad. Se descubrió que solo el 2% de nuestro ADN se usa para fabricar proteínas. ¿Y qué pasa con el otro 98%? Pues bien, la ciencia oficial, al no entenderlo, con una arrogancia absoluta lo llamó ADN basura. Decidieron que eran restos de la evolución o ruido sin sentido. Pero tú piénsalo, ¿de verdad crees que la naturaleza, que es la ingeniera más
eficiente del universo te obligaría a gastar energía constantemente para copiar y mantener un 98% de basura en cada uno de tus trillones de células. Es completamente absurdo. Ahora es fácil también, es verdad, ahora es fácil entenderlo. Pues bien, uniendo a Gurwitz con el siglo XXI, aquí es donde entran nuestros protagonistas. En vídeos anteriores ya te hablé del genio ruso Peter Garayev, el padre de la genética de ondas, y hoy lo vamos a conectar con Ulrike Granoger, una investigadora que está tendiendo puentes entre la biología y la física cuántica. Ellos recogieron el testigo de Alexander Gurwitz, que era el hombre de los campos morfogenéticos que te contaba antes, y verás, Gurwitz decía que la forma de la vida no estaba en la química. Él se dio cuenta. Y Garayev y Granover lo que han hecho ha sido encontrar que ese molde para la tarta o plano está escrito precisamente en ese 98% de ADN que llegaron a llamar basura. Y lo que probaron es que el ADN en realidad es un idioma, es decir, atención, lingüística computacional. ¿Y cómo lo han sabido? Pues muy sencillo, porque aplicaron la lingüística computacional. La lingüística computacional usa algoritmos matemáticos para analizar la estructura de un lenguaje, es decir, mide cómo se ordenan las piezas para que tengan sentido. Y fíjate qué curioso, al pasar el ADN basura por estos algoritmos, Garayev no supuso que era un idioma, lo que hizo fue medirlo matemáticamente. ¿Y qué pasó? Descubrió algo asombroso. Resulta que ese 98% no es ruido. Sigue las mismas reglas de gramática y sintaxis que el lenguaje humano. No es una receta de cocina, es un texto literario. Es decir, el ADN es un auténtico código de comunicación que no solo contiene piezas, contiene órdenes de gestión. Es el sistema operativo que decide qué páginas del manual de proteínas se abren y cuáles se cierran. Y ese texto no se lee con contacto química, sino con frecuencias. Pues bien, aquí es donde Ulrike Granoger dio el paso maestro. Ella explica que el ADN es en realidad un cristal líquido. Y tú dirás, ¿qué es un cristal líquido? Pues bien, es un estado de la materia, básicamente como el de las pantallas de tu móvil, que es fluido como un líquido, pero que está perfectamente organizado como si fuera un cristal. Esta estructura es la única que permite que el ADN sea un excelente conductor de información y de electricidad al mismo tiempo. Y además es una antena, pero ¿por qué es una antena? Pues bien, debido a su forma de doble hélice y su carga eléctrica, resulta que el ADN funciona como una antena fractal, es decir, está diseñado para recibir y emitir ondas electromagnéticos y multitud. Cuando el ADN, la antena, recibe energía, ocurre algo mágico, se convierte en un láser biológico. Y aquí me dirás también ¿qué es un láser biológico? Pues bien, a diferencia de una bombilla normal que lo que hace es emitir luz en todas direcciones, que es básicamente luz caótica, el ADN emite luz coherente, es decir, todos los fotones vibran al unísono, permitiendo transportar información a largas distancias sin que se pierda la información. ¿Y qué son los biofotones? Pues son las pequeñísimas partículas de luz
que emiten tus células. Indudablemente no es una luz para iluminar una habitación, es una luz que simplemente lleva instrucciones. Y para que veas que esto no es teoría, recuerda el experimento que te conté de Garayev. Él puso ADN en un recipiente, lo iluminó con un láser y luego quitó el ADN. Físicamente en el recipiente no había nada, pero, sin embargo, el vacío seguía reteniendo la luz en forma de hélice. ¿Y qué significa esto? Pues que el ADN físico es solo el hardware, pero el software, es decir, el plano, es una estructura de luz y energía que permanece. Cuando tienes una enfermedad, el ruido eléctrico está básicamente deformando ese plano de luz. Y ahora vamos a unirlo todo para que puedas entender cuál es el poder que en realidad tienes. Primero, Michael Levin nos dice que el voltaje de la membrana, es el director de la orquesta, que es la potencia que permite que la música suene. Segundo, Ulrike Granoger nos dice que el ADN es la antena que recibe la partitura, es decir, el plano de luz. Y el plano es el mapa de información que dice: aquí va un brazo saludable. Y ese plano viaja por biofotones, luz, pequeños rayos de luz. Si tu voltaje es alto y estable, el director tiene fuerza y la antena recibe una señal nítida y perfecta. El cuerpo lee el plano de salud y regenera. Pero si tu voltaje cae por mala alimentación, por falta de tierra, por estrés, la antena solo recibe estática, energía estática. Es decir, el director se emborracha y empieza a leer las páginas equivocadas del libro. Y ahí es en ese momento donde aparece la enfermedad crónica. Tus pensamientos y tus palabras son vibraciones. Como el ADN es una antena lingüística, literalmente puede escuchar y reaccionar a las frecuencias que emites y cambia qué proteínas se fabrican y qué partes del cuerpo se sanan. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo afectan tus palabras y tus pensamientos a la antena? Pues bien, puedo imaginar lo que estás pensando. Dirás: José María, todo esto suena muy poético, pero ¿cómo va a cambiar una palabra, una molécula física de ADN? La respuesta no es magia, se llama resonancia. Y hay un puente físico, los solitones. Para que una palabra o un pensamiento llegue al ADN necesita indudablemente un vehículo, y en física ese vehículo se llama solitón. ¿Qué es un solitón? Es una onda de sonido o energía que es tan estable que puede viajar largas distancias por el agua de tu cuerpo sin deformarse y sin perder información. Tú imagina una ola perfecta que cruce todo el océano completo sin deshacerse. Pues bien, cuando hablas tú emites una frecuencia. Yo ahora estoy emitiendo una frecuencia. Y cuando piensas, generas un patrón eléctrico en tu cerebro. Y estas vibraciones crean solitones que surfean por el agua estructurada de tu cuerpo y llegan hasta el ADN. Y como el ADN es un cristal líquido, reacciona a estas ondas o solitones y vibra en simpatía. Si la frecuencia que le llega es de paz, el ADN se abre y permite que se lea una parte del manual de salud. Si es de estrés o miedo, el ADN se contrae y se silencia.
Y Peter Garayev demostró esto de una forma científica. Expuso semillas de plantas que habían sido dañadas por radioactividad a dos tipos diferentes de señales. Una señal con ruidos aleatorios y sin sentido. Y por otro lado, una señal modulada con patrones de lenguaje humano, es decir, palabras con sentido y gramática. El resultado fue asombroso. Las semillas expuestas al ruido murieron, pero las semillas expuestas a las palabras, es decir, a la estructura lingüística, fueron capaces de reparar su propio ADN y germinaron. El ADN escuchó la estructura del lenguaje y la usó como un mapa para reconstruirse. Te lo digo siempre, nuestro cuerpo es algo maravilloso. Y aquí es donde conectamos con el voltaje de Michael Levin. Tus pensamientos no son etéreos. Cada pensamiento genera un cambio en tu química cerebral que altera el voltaje de tu membrana. Un pensamiento de gratitud o paz sube el voltaje y estabiliza el campo bioeléctrico. Y con un voltaje alto, tu antena ADN está perfectamente sintonizada para recibir el plano de salud. Pero un pensamiento de miedo o de ira crónica lo que hace es que drena tus electrones que giran alrededor del átomo, acuérdate, y tu voltaje es capaz de llegar a menos 30 milivoltios. Y en ese estado, la antena empieza a recibir estática, es decir, el texto del ADN se vuelve ilegible para las proteínas y el cuerpo empieza a fabricar errores. La enfermedad. Ahora, con esto que te estoy contando, ya puedes empezar a imaginar la imagen completa. Y tú no eres una víctima de tu herencia genética. En realidad eres el usuario de un sistema operativo biológico increíblemente avanzado. Tus pensamientos y tus palabras son los comandos que escribes en el teclado, las frecuencias o solitones. Tu voltaje es la electricidad que mantiene encendida la computadora. Tu ADN es la antena y el disco duro que procesa esos comandos para construir tu realidad física. Si quieres cambiar tu salud, no sirve de nada intentar borrar los genes. Lo que tienes que hacer es simplemente limpiar la señal, subir el voltaje y empezar a emitir las palabras y frecuencias correctas para que el arquitecto pueda volver a leer el plano original de la catedral. Si es que al final todo son soluciones simples. Te lo acabo de decir. El ADN es el texto, es la lista de materiales. Pero a mí me gustaría, y lo voy a intentar, que lo visualices con una analogía que espero que entiendas a la primera. Tú imagina un ordenador de última generación. Tienes el metal de la carcasa, los cables de cobre, los chips de silicio, y eso es el hardware. Por muy potente que sea, si no tienes un sistema operativo, ese ordenador en el fondo es solo un pisapapeles caro. Para que la pantalla se encienda y aparezca una imagen, microscópicos que se llaman gap junctions. Tú imagina que cada célula es como una casa en una urbanización y las gap necesitas el software. Pues bien, en tu cuerpo el ADN es el hardware. Son las piezas, los componentes físicos, todo lo que te acabo de contar. Y la bioelectricidad es el software. Es el programa que le dice a las células: tú sé una mano o tú cura ese hígado. Aquí es donde entra el que para mí es el científico más importante de nuestra era, Michael Levin. Él lo que ha hecho ha sido demostrar
que las células no son solo sacos de química que chocan entre sí por azar. Y te lo digo muchas veces porque durante mucho tiempo ha existido ese convencimiento. Él lo que dice es que son agentes inteligentes que se comunican a través de una red de wifi eléctrica dentro de tu cuerpo. Y esto que te voy a contar ahora es muy probable que te vaya a volar la cabeza porque desafía todo lo que hasta ahora nos han enseñado en medicina. Levin trabaja con unos gusanos llamados planarias. Son los grandes maestros de la regeneración. Si tú cortas una planaria por la mitad, la cabeza regenera una cola y la cola regenera una cabeza. Hasta aquí, la biología oficial te diría, bueno, esto es normal, esto está en sus genes, en los genes de la planaria. Pero Levin hizo un truco de hacker. Tomó una planaria, la cortó y mientras estaba regenerando no tocó sus genes, no usó ingeniería genética ni modificó su ADN, simplemente cambió el flujo de los iones, es decir, la carga eléctrica en la zona de la herida, y para hacerlo usó unos fármacos que básicamente abren o cierran canales eléctricos y no son fármacos complicados, están en las farmacias. ¿Cuál fue el resultado? El gusano desarrolló 2 cabezas, una en cada extremo. Y aquí lo verdaderamente increíble es esto, que cuando Levin volvió a cortar ese gusano de 2 cabezas, esta vez sin aplicar ningún tipo de electricidad, volvieron a nacer gusanos de 2 cabezas. La conclusión es demoledora. Los genes del gusano siguen diciendo, aquí viene una cabeza, pero el mapa eléctrico resulta que ha sido reprogramado y demuestra que la memoria de la forma ya no estaba en sus genes. Ahora, las células tienen una memoria eléctrica de que el cuerpo debe tener 2 cabezas. Es decir, la memoria de tu forma no está grabada en el ADN, está grabada en tu campo bioeléctrico. Y quizás te puedas preguntar, ¿y cómo se pasan esa información las células si no hay cables? Lo hacen a través de unos túneles junctions, son puertas secretas que conectan los salones de todas las casas. Y esto lo que hace es permitir que toda la urbanización funcione como un único organismo. Es algo así como un chat grupal constante donde se envían notas sobre el voltaje y se dicen unas a otras, oye, aquí falta un trozo de piel, empezad a fabricar colágeno. Cuidado, que en el sector 4 el voltaje ha caído a menos 30 milivoltios, perdemos la conexión. Michael Levin ha demostrado que si bloqueas ese chat, las células olvidan qué tienen que hacer y la forma se pierde. Pero que si mantienes el canal limpio y con el voltaje correcto, es decir, esos aproximadamente menos 90 milivoltios que son la base de tu salud, el cuerpo sabe exactamente cómo repararse. Y esto no es solo para gusanos, es el futuro de tu salud y de la mía, por supuesto. La regeneración inducida. Levin ha logrado que ranas adultas vuelvan a desarrollar patas completas y las ranas, por naturaleza, no regeneran patas, es decir, no son como estos gusanos de los que te hablaba, son como nosotros. Sin embargo, al aplicar ese bioreactor, esa especie de parche de silicona, que lo que hace es mantener el voltaje adecuado en la herida, resulta que las células madres reciben una orden clara, termina el trabajo. Y el campo eléctrico guía a las células para construir huesos, nervios y músculos en perfecto orden. Y aquí viene la lección más importante sobre el cáncer. Levin
ha demostrado que una célula cancerosa es simplemente una célula que se ha desconectado del wifi del cuerpo. Al cerrarse sus gap junctions, la célula ya no recibe las órdenes del mapa eléctrico y simplemente se vuelve ciega a la comunidad y cree que es un organismo independiente y por tanto empieza a crecer sin control para sobrevivir. Es una célula que ha olvidado que pertenece a un ser humano. Es decir, el cáncer, en esencia, es una amnesia eléctrica. Al cerrarse sus gap junctions, la célula pierde la memoria de que pertenece a un cuerpo humano, se vuelve ciega al plano eléctrico y empieza a actuar como un organismo independiente. Pues bien, lo asombroso es que Levin ha logrado revertir tumores en embriones simplemente reinyectando el voltaje correcto en esas células. No usó quimioterapia para matarlas. Lo que hizo fue usar electricidad para recordarles quiénes eran. Al reinyectar el voltaje correcto y recuperar su voltaje de aproximadamente menos 90 milivoltios, la célula cancerosa recupera la memoria y se vuelve a conectar al chat grupal, deja de dividirse y se convierte de nuevo en una célula normal. ¿Entiendes ahora por qué te insisto tanto en el voltaje en cada uno de mis últimos vídeos? Tu salud no es una lotería genética, tu salud es coherencia eléctrica. Si tu voltaje cae, el mapa se vuelve borroso. Y si el mapa es borroso, el arquitecto se pierde. Y si el arquitecto se pierde, la enfermedad o el caos aparece. Tu ADN efectivamente es el hardware, pero tú tienes el control sobre el software. Y a continuación voy a presentarte una breve serie de herramientas prácticas para que tú hoy mismo puedas empezar a subir ese voltaje y a limpiar la señal de tu antena. Y para que no te quede ninguna duda, lo que vamos a hacer es poner frente a frente lo que nos han contado toda la vida y lo que la ciencia de Michael Levin y Ulrike Granover nos está demostrando hoy en día. Si estás viendo esto y quieres entender por qué tu salud no mejora, fíjate en este cambio de paradigma. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Esto no es una opinión personal ni es tampoco una teoría alternativa. Todo esto, como ya te he dicho previamente, está fundamentado en trabajos científicos rigurosos, actuales y contrastados, como los que te he ido explicando, por ejemplo, en el caso de Michael Levin. Fíjate en las diferencias. Sobre el ADN. Mientras la visión antigua dice que es el jefe absoluto y el arquitecto, la ciencia actual lo que hace es demostrarnos que es la lista de materiales y la antena que recibe la señal. Sobre tu papel o el mío, antes te decían que eras una víctima pasiva de tu herencia y hoy los datos lo que dicen es que tú tienes el mando, eres el programador de tu propio software. Sobre la enfermedad, donde antes se buscaba un fallo químico o mecánico, ahora entendemos que lo que hay es un fallo de comunicación eléctrica. Sobre el cáncer, ya no es un gen que se rompe por azar, sino que es una célula que simplemente ha perdido su conexión al wifi del cuerpo. Y sobre la solución, no se trata solo de parches químicos, pastillas, medicinas. Se trata de recuperar tu voltaje, acercarlo a los menos 90
milivoltios y poder limpiar la señal. Como puedes entender, la diferencia en el planteamiento es abismal. En la visión antigua, tú eras un espectador pasivo esperando que un fármaco externo arreglara un gen. Y en esta nueva visión, que está respaldada por la biofísica de vanguardia, tú tienes el mando. Si el problema es de software y de voltaje, la ciencia ya nos está enseñando cómo funciona ese programa. Significa que tienes la capacidad real de intervenir. No tienes que esperar décadas a que la medicina cambie dentro de 10 años, 20, 30, ¿qué va? Puedes empezar a trabajar en tu voltaje y en la calidad de tu señal hoy mismo. Tú piénsalo. Si el cáncer es una amnesia eléctrica, pues la curación es simplemente recordarle a la célula quién es. ¿Y qué necesitas para eso? Energía. Necesitas coherencia y necesitas las herramientas correctas. Nada más. Yo sé que hoy seguramente te he volado la cabeza con muchísima información. Por eso, ahora quiero que hagamos una pausa y unamos los diferentes puntos, porque aquí es donde tú recuperas el poder sobre tu salud. Garayev y Granoguer te han dado la antena. Tu ADN es un receptor de información cuántica y lingüística. Es el hardware que lo que hace es sintonizar la realidad. Michael Levin lo que ha hecho ha sido mostrarte el software. La bioelectricidad es el programa que decide si esos materiales se convierten en un órgano sano o en un tumor. ¿Ves ahora por qué te he insistido tanto en vídeos anteriores con el agua, los minerales y los electrones? No hay que hablar de nutrición simple, hay que hablar de biocibernética. Tu cuerpo es una tecnología orgánica absolutamente prodigiosa. Y si el agua de tus células no está estructurada, la antena de Garayev tendrá interferencias. Si tus niveles de sodio y potasio están descompensados y no alcanzas los aproximadamente menos 90 milivoltios, el wifi de Levin no tendrá señal. Y cuando no hay señal, el arquitecto no puede leer el plano. Muchas veces pensamos que la curación es algo místico o que depende de la suerte. Pero estos científicos lo que están haciendo es enseñarnos que la regeneración es un proceso puramente técnico. Tu cuerpo sabe perfectamente cómo fabricar un riñón o cómo soldar un hueso sin dejar rastro. Ya lo hizo una vez cuando estabas en el vientre de tu madre. El plano sigue ahí, lo sigue teniendo, está guardado en ese campo eléctrico que rodea todas tus células. Forma parte del manual de instrucciones básico. Y el problema es que vivimos en un desierto de electrones y estamos rodeados de ruido electromagnético y tenemos una química interna tan ácida que el mapa se vuelve borroso. Recuperar tu salud no es luchar contra la enfermedad. Es mucho más sencillo, es limpiar la señal para que el software de la vida pueda volver a ejecutarse correctamente. Y te repito, todo esto es ciencia. Pues bien, ¿cómo empezamos a hackear nuestro sistema operativo? Hoy mismo, que siempre me decís, hay que ser más concreto, pues vamos a hacerlo. No necesitas un laboratorio, lo que necesitas es coherencia en estos 4 pilares que te voy a dar ahora. Y toma nota, porque aquí, en esto que te voy a contar, es donde la ciencia de Levin y Garayev
se convierte en tu rutina diaria. Primero, suministro de electrones, es decir, cargar tu batería. Si tu batería no carga, no tiene carga, no hay vida. Y tu prioridad es recuperar electrones y sacar el exceso de protones que lo que hacen es inflamar tu cuerpo. Y para eso, segundo, grounding, es decir, toma de tierra. Camina descalzo sobre hierba, sobre arena o sobre tierra húmeda durante, al menos, si puedes, 20 o 30 minutos al día. Esto no es una moda, es una descarga eléctrica física. Lo que estás haciendo es conectar tu sistema a la batería infinita que es la Tierra para estabilizar el voltaje de tu membrana en aproximadamente menos 90 milivoltios. Tercero, luz solar. Exponte a la luz del amanecer sin gafas de sol y sin filtros, sin cremas. Los fotones del sol son una auténtica moneda de cambio energética para tus mitocondrias. Tu ADN es una antena fractal que necesita un cristal líquido para transmitir. Y si el agua en tus células está muerta, la señal no va a llegar. Por lo tanto, estructura de tu agua. No bebas, si te es posible, agua del grifo directamente. Antes de beberla, agítala, crea un vórtice o déjala al sol unos minutos en una botella de cristal. Esto, si no puedes conseguir agua isotónica. Quinto, hidratación celular. Añade una pizca de sal marina de calidad o sal del Himalaya a tu agua. Yo uso sal celta o sal de Bretaña. Acuérdate que la conductividad eléctrica depende de que el agua tenga minerales que transporten la señal. Es lo que favorece la conductividad. Sin sal, el agua en realidad es un aislante, pero con sal es un gran conductor. Luego, preocúpate de la higiene de la señal, es decir, limpia el ruido. Estamos rodeados por todas partes de frecuencias que ensucian nuestro campo bioeléctrico. Y tenemos que proteger ese wifi interno del que te he contado, del ruido externo. Intenta una buena desconexión nocturna. Apaga el router de tu casa si lo tienes cerca de la cama por la noche y deja el móvil fuera de la habitación o en modo avión. Tu campo bioeléctrico necesita el silencio de la noche para poder ejecutar el programa de autorreparación sin interferencias. Después, el lenguaje de los solitones. Cuida tu diálogo interno, porque el ADN escucha la gramática de tus pensamientos, aunque tú no lo creas, y evita, por ejemplo, el posesivo al hablar de la enfermedad. Deja de decir mi enfermedad o mi dolor. Al decir mi, estás dando una instrucción de propiedad al sistema operativo, cuando no es tu enfermedad, es la enfermedad. Empieza a hablarle a tu cuerpo en términos de capacidad y regeneración. Esto que nos está fastidiando, pero que vamos a resolver. Soberanía mineral, el cableado. Como te decía, los minerales son como los cables de cobre de tu cuerpo. Si los cables están pelados o no existen, la orquesta de Levin no va a poder sonar. Y en esto son muy importantes, por ejemplo, el magnesio y el potasio, porque son los grandes guardianes del voltaje. Como te he contado ya previamente, la bomba sodio-potasio actúa como una auténtica presa hidroeléctrica. Saca constantemente 3 iones de sodio y mete 2 de potasio. Y esta diferencia es lo que crea el campo de fuerza eléctrico en nuestro cuerpo. Si no tienes suficiente potasio o el magnesio no activa el motor, esa gran presa se rompe, el voltaje cae y la célula pierde su identidad. Y en ese momento llega la enfermedad. Asegúrate de consumir alimentos ricos en estos minerales o suplementarte si es necesario, porque son los que mantienen la bomba sodio-potasio funcionando para que cada célula retenga su carga eléctrica. Recuerda
que el magnesio es fundamental, porque la bomba sodio-potasio necesita energía, ATP, te he hablado de ello, para funcionar, y el ATP solo es biológicamente activo si está unido a un ion de magnesio. Sin él, la batería no carga. Te pongo algunos ejemplos de alimentos. Semillas de calabaza son las reinas del magnesio. Un pequeño puñado aporta una cantidad masiva de energía para tus células. Espinacas y hojas verdes. El centro de la molécula de la clorofila es magnesio. Es como la sangre de las plantas, y cuanto más verde sea la hoja, más voltaje aporta. Almendras y anacardos tienen grasas saludables que están cargadas de minerales conductores. Esta te va a sorprender. Chocolate negro, pero con un mínimo de 85% de cacao. Es una forma deliciosa de suministrar magnesio y antioxidantes que protejan la membrana celular. Por otra parte, el potasio es el ion que debe de estar dentro de la célula para mantener ese gradiente de aproximadamente menos 90 milivoltios. Vivimos en una sociedad que consume demasiado sodio, es decir, sal de mesa refinada, y muy poco potasio. Y esto apaga el voltaje. Aguacates. Tiene mucho más potasio que el plátano y además aporta grasas que reparan el aislante de la antena, la membrana. Boniato o patata, cocida y enfriada. La magnífica ensaladilla rusa, por ejemplo. Es una excelente fuente de potasio y almidón resistente para tus bacterias, que también, además, generan electricidad. Plátano, el clásico, que es ideal para una recarga rápida de electrolitos. Agua de coco es literalmente un plasma vegetal cargado de potasio y perfecto para hidratar la antena de tu ADN. Legumbres, lentejas, garbanzos, son pilares minerales para mantener la conductividad a largo plazo. Y la parte negativa, intenta consumir cero ultraprocesados, porque el azúcar y los químicos industriales actúan como un auténtico ruido químico que bloquea tus gap junctions, es decir, los túneles de comunicación entre las células que son la base del chat grupal. Si quieres que tus células hablen entre ellas, tienes que tener limpios los túneles. Durante casi un siglo nos hicieron creer que éramos máquinas biológicas rotas y que estábamos a merced del azar genético. Nos quitaron la soberanía y nos convirtieron en clientes crónicos. Pero la ciencia de Levin, Garayev y Granoguer nos ha devuelto la llave de la catedral de nuestro cuerpo. Tú no eres un diagnóstico, no lo eres. No eres un código genético inamovible. Eres un maravilloso sistema de información cuántico y eléctrico que es capaz de reescribirse a cada segundo. La próxima vez que alguien te diga que tu enfermedad es genética, sé elegante y sonríe. Ahora sabes que el gen es solo el ladrillo, pero tú tienes el control del arquitecto, del software y del voltaje. La salud no es algo que te pasa, es algo que sintonizas. Empieza hoy mismo a subir ese voltaje. Limpia tu señal y recupera tu soberanía. Porque el arquitecto está esperando tus órdenes para volver a construir la sinfonía de tu salud. Hoy
hemos ido muy lejos. Hemos viajado desde el vacío cuántico y la luz de los biofotones hasta los experimentos de regeneración increíbles de Michael Levin. Y lo hemos hecho solo por un motivo, para que tú entiendas que eres soberano. No dejes que nadie te convenza de que eres una máquina defectuosa condenada por tus genes. Tu herencia no es tu destino. Tu coherencia sí que lo es. Tu cuerpo no es un conjunto de piezas de repuesto. Es un auténtico templo eléctrico que responde a la información que tú le das. Y si quieres que este arquitecto invisible siga trabajando en tu catedral, recuerda siempre los 3 pilares que hoy deberían haber cambiado tu visión del mundo. Primero, mantén tu voltaje. Sin electrones no hay mensaje. El sol, la tierra y el agua viva son el combustible de tu director de orquesta. Segundo, limpia tu antena. Tu ADN reacciona a la frecuencia. Tu diálogo interno y tu entorno son el lenguaje que programa día a día tu biología y en cada segundo. Confía en el software. Dale a tu cuerpo el terreno y la energía adecuados y él hará el resto. Él sabe cómo sanar, ya lo ha hecho muchas veces. Solo necesita que dejes de interrumpir la señal. Y antes de marcharte, me gustaría pedirte algo. Si consideras que lo que hemos visto hoy te ha sido útil y crees que este conocimiento puede ayudar a alguien más a entender su propia biología de una forma distinta a como la entendía hasta ahora, a mí me harías un gran favor si compartes este vídeo. Mi único objetivo es que cada vez seamos más los que entendemos que la salud está en nuestras manos. Que no es algo que se compra en una farmacia, sino que es algo que se cultiva desde nuestra propia bioelectricidad. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante por la reconstrucción de tu propia catedral y por supuesto también de la mía. Y ahora que tienes el plano y tienes la energía, solo queda una cosa por hacer. Adelante. Siempre adelante. Y ya sabes, te leo en comentarios.